Buenos días, esto es Introducción a C y en este vídeo vamos a ver tipos de datos básicos, variables y constantes. Son tres elementos que se dan a la vez. Vamos a empezar con los primeros tipos de datos básicos. Para ello vamos a ver tipo carácter, vamos a ver tipo entero, que hay tres versiones: entero con resolución, que es la mitad, la resolución por defecto y el doble de resolución, el doble de rango de representación. Y en número decimal vamos a ver de simple precisión y de doble precisión, que tiene el doble de resolución, el doble de posibles números representables que el simple precisión. En el caso de C tenemos siempre la posibilidad de elegir con signo y sin signo. Como podéis ver, con signo, si no se dice nada en los enteros, se interpreta con signo, pero también se puede indicar explícitamente indicando signet, y con unsigned se indica que es sin signo. A continuación vendría el tipo de datos, y aquí tendremos char para un carácter, short para un entero corto, int para un entero que es el tamaño por defecto de palabra de la máquina, y long para un entero que tenga el doble de rango de representación. Por ejemplo, si estáis en una máquina de 32 bits, un int es un entero de 32 bits, un long puede ser de 32 y hasta 64 bits, y un short puede ser también de 32, el estándar de C no indica tamaños, pero lo habitual es que sea la mitad, que sea 16 bits. No obstante, es cuestión de la implementación de C. Pasa igual con el char. El char, hay compiladores que podéis encontraros que es con signo y otros que es sin signo. Depende de la implementación. De cara a indicar un número decimal tenéis el float y el double. Estos son los primeros, como veis, ejemplos de indicar una variable en la cual vais a indicar el tipo de datos que está a la izquierda en estos ejemplos, y vamos a dar un valor inicial en el momento de definir la variable, que es con igual y el valor a la derecha. Entonces tenemos nuestro tipo de datos, el nombre de la variable y el valor inicial. Además de estos tipos básicos, en C nos vamos a encontrar primero el enumerado. En un enum color podéis poner entre llaves las opciones que queráis y utilizar después enum color, faltaría enum aquí, C igual azul, para poder indicar qué valor queréis. Booleano no existe en C90, se añadió en el C99, y lo que sí se utiliza tradicionalmente es cualquier valor entero. Si es 0 es falso, y distinto de 0, negativo, positivo, da igual, distinto de 0 se tomará como verdadero. En C99 se añadió el tipo bool y las constantes, como veis, true o false. De cara al tipo enumerado, pues comentar que realmente lo que hace el compilador es traducirlo internamente, claro está, a valor decimal. De manera que la constante rojo, la primera constante que pongáis, va a ser un 0, la siguiente un 1 y así sucesivamente. Si ponéis en un color C y dais el valor azul, es equivalente a si usarais C igual a 2. Ambos dos casos van a tener el mismo efecto. La cuestión en este caso de utilizar enum, pues para días de la semana, colores, etcétera, es facilitar que sea más legible el código fuente. Y al mismo tiempo, al traducirse a números, y dado que el ordenador trabaja internamente todo con números binarios, se mantiene la eficiencia cuando se traduzca por parte del compilador. Eso sí, si yo quiero utilizar un printf para imprimir un valor enumerado, lo que se va a imprimir es el entero asociado, no se va a imprimir azul, en el caso de C. Si tenéis un tipo que es un poco difícil de definir, bueno, pues podéis utilizar un alias para aclararlo, y por ejemplo aquí tenéis con typedef, ponéis el tipo, ponéis el nombre de ese alias, de ese nuevo tipo que vais a crear, y entonces automáticamente tenéis que medida, un nuevo tipo, va a ser equivalente a float, de manera que podéis poner medida x igual a 1.0 para decir que, bueno, pues esta medida pues es un número en coma flotante internamente. Ayuda igualmente, como enum, a la legibilidad del código para ver un poco más la semántica. Ya sabemos que es un número en coma flotante, ¿no? Pero ¿para qué se utiliza? Bueno, pues typedef nos va a ayudar en ello. Typedef puede parecer difícil en ciertos casos.
yo lo que os aconsejaría es que pensaréis, me voy a definir una variable del tipo que quiera. Por ejemplo, medida es de tipo float. Una vez que tengo esa definición de esa variable, si yo pongo typedef al principio del todo, lo que estoy haciendo es convertir medida, que inicialmente era el nombre de una variable, automáticamente deja de ser una variable y el compilador sabe que es un nuevo tipo de datos y toma el tipo, pues el mismo que tenía inicialmente, que le habíamos indicado a la variable. Es decir, que con typedef convertís lo que inicialmente era una variable en un nuevo nombre de tipo. Es fácil de utilizar. Visitando de nuevo el tipo boolean, sabiendo lo que sabemos de enumerados y sabiendo lo que sabemos de typedef, bueno, pues me podéis decir, además de utilizar int c igual a 0 y c igual a 1, pues podríamos hacer un typedef int bool, de manera que podamos utilizar el tipo bool, aunque no estuviera definido, como un entero. O crearnos un enumerado en un bool con false y true, ¿de acuerdo? O hacer un typedef de inbool y utilizar contefines que hemos visto en el preprocesador para definir verdadero y falso. Es decir, que lo que ya tenemos en C99 podríamos maquillar con la sintaxis de C90, podríamos dar un resultado a la hora de utilizar la sintaxis parecido. Una vez que hemos visto los tipos básicos que tenemos en C y hemos visto incluido el enumerado y el typedef, lo siguiente que vamos a repasar son las variables. Esas variables, pues tenéis, si recordáis, podéis definir el tipo y el nombre de la variable, y lo que normalmente soléis recordar de muchos lenguajes de programación es que hay dos tipos: las variables globales, que están fuera de todas las funciones, y las variables locales, que están dentro de alguna función, o los parámetros, que también son variables locales. Si recordáis vagamente en estructura de computadores, decíamos que las variables globales eran compartidas y visibles por todas las funciones. El código de cualquier función puede modificarlo. Mientras que las variables locales se van a guardar en pila en el momento en el que se hace la llamada a la función, se hace espacio en la pila, se crea ahí, en ese momento, el espacio necesario para guardar esa variable. Bueno, pues la variable local solo tiene duración, solo está presente en el código de dentro de la función. Bueno, pues esto lo podemos reflejar con dos propiedades que podemos empezar a tener en las variables, que es el ámbito y la duración. El ámbito es la zona de todo el fichero fuente en el cual puedo hacer referencia a una variable. Y la duración es el espacio de tiempo desde que empieza a ejecutarse hasta que termina el programa, en el cual puedo ver el valor que tiene esa variable. Si ponemos, pues como veis, dos ejes, en uno la duración de una variable y el otro el ámbito, pues podemos ver que una variable global, pues podemos hacer referencia en cualquier sitio de ese fichero fuente y va a durar durante toda la vida de ese proceso. Mientras que una variable local solo va a durar durante el tiempo de la invocación de esa función y solo puedo hacer uso de ella en ese espacio de código, como veis, entre esa llave y esa llave. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podríamos dibujar en nuestro diagrama que tenéis aquí, pues estas dos cajas para diferenciar variable global y variable local. Tengo algunos modificadores para jugar con eso, con esas dos propiedades. Uno es static. Cuando pongo static, lo que estoy haciendo es, si es una variable local, voy a hacer que el ámbito siga siendo igual. Solo voy a poder utilizarla dentro de esa función. Pero la duración va a ser toda la ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si en este static yo pongo un valor, 3, cuando vuelva a invocar a esta función f1, me encontraré ese valor 3. Recuerda el valor de anteriores invocaciones. Y diréis, pues eso en la pila, con lo que me han enseñado, no se puede hacer. Eso parece magia. Efectivamente, porque en este caso no iría a pila. Se metería como una variable global, pero el compilador se aseguraría de, si esa variable global se intenta acceder, da fallo si es fuera del ámbito de esta función. Es decir, que static lo que hace en una variable local es dar más permanencia a esa variable entre llamadas a esa función. Con lo cual estamos alterando, como veis,
En este caso, esta parte de duración. El ámbito es el mismo, solo dentro de esa función. ¿Qué pasa si utilizo static en una variable global? Bueno, pues en este caso el efecto es curioso porque es un poco el contrario. Lo que va a hacer es que, sí, la duración es la misma. La duración es durante, como veis en el eje X, todo el tiempo vamos a poder ver B. Pero solo va a ser el ámbito dentro de este fichero de código fuente. Es decir, que si tuvierais otros ficheros de código fuente, bueno, pues siendo global, pues y no teniendo static, pues podríais desde otros ficheros fuente también usar B. Bueno, pues el ámbito queda, en este caso, aislado solo a este fichero. Es un truco para si queréis pues, comprobar que una variable global no se está modificando fuera de estas funciones, pues ponéis static y si da error de compilación decís, pues va a ser que un fallo que tenía era que alguien estaba modificando esto y no me estaba dando cuenta. Bueno, pues es una de las formas. O si queréis tener un estado que solo está dentro de una librería, es otra de las formas. De cualquier forma, static permite cambiar el ámbito y la duración en las variables locales y globales. Hay otra propiedad que en este caso es interesante, que es si la variable está declarada o definida. Hasta ahora parecían sinónimos y a partir de esta transparencia vamos a ver que no son sinónimos. Son parecidos pero no iguales. Declarar significa que habéis utilizado str. Y str lo que quiere decir, en el caso de variables, lo que quiere decir es que esta variable que indiquéis tiene este tipo de datos, pero el compilador, viendo str, no reserva espacio para esa variable. Es como una forma de decirle al compilador, oyes, recuerda que esta variable es de este tipo, pero no la definas aquí. Si no pongo str, en ese momento define la variable, le indica qué tipo, y si no pongo str, reserva en ese momento el compilador espacio para esa variable. ¿Por qué eso es interesante? Pues es interesante porque una vez que he definido una variable, no puedo volver a definir con el mismo nombre. No puedo tener int variable 1, int variable 1, porque el compilador diría está dos veces definido. Lo que sí puedo hacer es definirlo una vez y declararlo todas las veces que quiera, de 0 a n. ¿De acuerdo? Y eso es útil para los ficheros de cabecera poder decir, oyes, en otro sitio que sepas que hay una variable global entera, bueno, g1, int, que sepas que existe. Y este include se puede incluir en muchos ficheros para que sepa el compilador que cuando vea g1 sepa que es entero y que se está utilizando bien. Pero no está reservando memoria, no va a dar error de, oyes, que esto está varias veces definido. Solo en un fichero, en el fichero fuente asociado a ese fichero de cabecera, es en el cual definimos sin str la variable. ¿Qué es lo divertido de esto? Pues que veréis muchas veces ficheros con funciones con un punto y coma, sin indicar el código. Bueno, pues aunque no pongáis nada, eso el compilador lo toma con str. Poner str aquí o no ponerlo es lo mismo. Una función terminado solo la cabecera en punto y coma es la declaración de esa función para que el compilador sepa cómo se tiene que llamar, sin atender a más. Se puede declarar todas las veces que necesitemos, pero definir solo una. Y en ese caso ponéis esa cabecera sin punto y coma, llave y el código llave. Con lo cual, ya repasando, hemos estado viendo el ámbito y duración de variables y ahora también la declaración y definición. No son difíciles. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría como tercer elemento fundamental? Las constantes. Hemos visto tipos, hemos visto variables. ¿Cómo se definen constantes? Tengo dos alternativas. Utilizar la directiva de preprocesador define, almohadillado define, nombre, y esto sería sin igual y el valor. Y la otra alternativa es utilizar const int, el nombre que queramos, igual al valor. Es decir, definir esa variable y ponerle delante constante para que el compilador sepa que es como una variable, tiene espacio, tiene un valor, tiene un tipo, es igual que una variable, pero no puede estar en el lado izquierdo de una asignación, no puede modificarse más allá de la definición. En este momento se le da valor y nunca más en el resto del código puede estar en el lado izquierdo. Bueno,
por poder puede estar, pero dará el compilador error. La segunda opción normalmente es más preferible que la primera, pero bueno, depende del contexto en el que queráis. Un define, recordar, sin este igual, que lo que va a hacer es sustituir las ocurrencias de A1 por 4 antes de pasar al compilado, ¿vale? La parte de compilación. Y entonces, una vez que ha hecho esa sustitución, pues se procede a trabajar con ello. Es posible que ese tipo de estrategia, si vais a utilizar un depurador, pues quede los valores en el depurador que estáis viendo sustituidos y sea un poco más difícil de seguir. Si utilizáis la segunda, bueno, pues lo que vais a ver en el depurador es el nombre de la constante, y si ponéis un nombre que sea representativo, vale, A2 no lo es, también tenéis razón, bueno, pues si ponéis un nombre representativo os va a ayudar en la parte de depuración. Os damos, ahí está en ese sentido, C da mucha libertad, ahí ya depende de lo que necesitéis en cada momento. Ejemplo, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de calcular 2πr, y como veis, pues tenemos que el uso de esas dos constantes va a ser igual. Cuando pongamos aquí 2 por pi por r, como veis aquí el radio, pues yo lo voy a utilizar igual. No voy a ver la diferencia entre que esto sea const o define. Por cierto, tampoco es obligatorio poner en mayúscula las constantes. Este es un truco más para poder en el código de un vistazo distinguir claramente qué es una constante y qué es una variable. Ayuda, ¿vale? Son triquiñuelas como poner -t al final del nombre de un tipo. Bueno, pues escribes poquitín más, pero ayuda a que sea legible el código. Una vez visto esta parte de tipos, variables y constantes, pues lo que nos queda es un poco las asignaciones y qué pasa con las transformaciones de tipos, ¿de acuerdo? Son dos puntos muy usados y muchas veces tan usados que ni nos damos cuenta de que están pasando, y es bueno que tengamos consciencia. Primero, ¿cómo es la asignación? Pues es poner un igual. Cuidado, no os pase, como nos pasa a todos cuando estamos empezando, de usar igual, igual. Igual, igual es para comparar, igual solo es para asignar. Es posible asignar varias variables, asignarle un valor, pero es importante también distinguir cómo funciona. Si yo pongo int i igual a j igual a 5, lo que va a hacer es, el 5 lo va a meter en j, y ahora el resultado de esta asignación, que es el valor de j, es el que va, j en este caso, es el que va a guardar en i. Es decir, que no es que sea 5, que sea una especie de multicast y se mande a todas las variables, sino que de derecha a izquierda pues va a ir haciendo la asignación y lo que valga j se mete en i, lo que valga en i si hubiera otro se va metiendo en los anteriores. Simplemente a título de curiosidad, por si hay alguna expresión con post-decremento, pre-decremento, que sepáis que eso puede afectar. Cuidado, evitarlo en todo caso. Hay un casting implícito cuando se utilizan operadores, la suma, la resta, la multiplicación. Fijaros, no estoy hablando de momento del igual, aunque os adelanto, también. Todos los operadores puede existir un casting, una transformación de tipo implícita. Si yo pongo 5 por 3, 14, me vais a decir 5 es entero, porque no estoy viendo 5.0. Luego esto es un valor entero por 3, 14. ¿Y el resultado qué es? ¿15 entero? ¿O 15 con 7 o con lo que sea en coma flotante? Bueno, pues ahí se va a producir un casting, una conversión implícita, y la norma general es que el operador de menos precisión pasa al de más precisión. Moraleja, este 5 pasa a 5.0 y ahora ya con ese valor que tiene más precisión, más capacidad de tener números grandes, pues se hace la multiplicación y se guarda el valor como coma flotante. ¿De acuerdo? Bueno, no es que se guarde, vamos a dejarlo con que este valor de esta expresión, que me ha adelantado, perdonadme, es coma flotante. Lo de se guarda es cuando tengamos la asignación. Vale, de momento es coma flotante. ¿Cuándo hay un casting explícito? Bueno, pues el casting explícito normalmente se pone cuando tenéis una expresión, lo que vais a hacer es poner antes de esa expresión, paréntesis, nombre del tipo destino, paréntesis. Y esto es una forma de decir, pues cógete este 5.5, haces el módulo con 4 y el resto de la operación, pues seguramente sea decimal, ¿vale? Pues hace un casting a entero y ese entero resultante lo guardas en A. Cuidado, pues esos paréntesis, porque no es lo mismo este 5.5 módulo 4,
puede que no sea lo mismo, no digo que no sea en este caso, pero puede que no sea lo mismo a 5.5 módulo 4, eso entre paréntesis y hacer el casting. Cuidado también con los paréntesis, siempre que podáis revisarlos. Ejemplo, pues otro ejemplo sería tener el carácter A y hacer un casting a un int y hacer una impresión de ese número entero. Y me diréis, ¿un carácter se puede transformar a número entero? Bueno, pues lo que va a hacer es decir, voy a coger en la tabla ASCII cuál es el orden de ese carácter y eso es lo que voy a imprimir. Ese valor asociado a la A, pues es el 90, 60, el que sea, es el valor que va a imprimir. Y esto sería un casting explícito. Le estáis diciendo, con esos paréntesis, el tipo destino. Si hacemos una asignación y revisitando los casting, pues lo que nos vamos a encontrar es que si los dos operandos son de tipos distintos, lo que se hace es que el operando de la derecha automáticamente se convierte o se intenta convertir al operador de la izquierda, aunque tenga menos precisión. Y ahí os podéis llevar chascos. Bueno, por lo menos yo me los he llevado. Entonces, en este caso, ese 5.1, que es un float, lo va a transformar a un double. Claro, bueno, ¿qué puede pasar si a la izquierda de la asignación tengo un entero y a la derecha un float? Bueno, pues se puede truncar. Si tengo 5.1, que parece sistema de sonido, ¿no? Y lo asigno a un int d, pues lo que va a hacer es, puede que acabe un 5, nada más, ¿vale? Si paso de double a simple, de doble, tengo aquí un número en coma flotante con muchos dígitos y lo paso a simple, bueno, pues puede que se redondee, se trunque, haya efectos colaterales curiosos. Si los controláis, vale. Si no los controláis, además de curioso, pueden ser peligrosos, ¿vale? Y si hacéis un entero y se lo guardáis en un entero corto, pues ya que estamos, un valor 1000 se lo guardáis en un char que va de 0 a 255, pues sorpresa, ¿vale? Normalmente se puede hacer el módulo, pero no dice nada al estándar y os podéis encontrar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, cuidado para que la conversión de tipo sea la que queréis vosotras. No os digo que no la hagáis, sino que sea consciente la que queréis. Y con esto hemos terminado tipos, constantes, variables, la asignación y el casting, que es un vídeo muy interesante de cara a las prácticas y a reducir los dolores de cabeza en prácticas y en laboratorios de las distintas asignaturas.